La gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Muy buenos días, mi querido hermano y mi querida hermana. Estamos contentos de estar otra vez acá pudiendo compartir palabra de Dios con cada uno de los que nos están escuchando o nos ven a través de las frecuencias en internet, YouTube, Facebook, televisión. Es una bendición para nosotros poder traer un mensaje, una verdad importante para cada uno. Hoy traemos, de hecho, un mensaje muy importante, un mensaje necesario, un mensaje que usted debe de conocer, porque tiene que ver con nuestra vida espiritual y con lo que Dios nos está llamando a hacer en este tiempo, en el tiempo en el que estamos, en el tiempo del fin. El tema se llama ¿qué significa vivir para Cristo? ¿Qué significa vivir para Dios? Ese es el tema para hoy y vamos a verlo por medio de algunos ejemplos en la Biblia. Sin embargo, antes de iniciar el tema, quiero leer una cita, como es por costumbre, que se encuentra en Mateo capítulo 28. Una cita muy pero muy conocida. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20 nos dice así: Jesús vino y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, recuerde que esas palabras las dice Jesucristo después de haber muerto, después de haber resucitado. Pasaron 40 días, Él asciende al cielo. Cuando Él va a ascender al cielo, le dice estas palabras a los que están con Él en este momento. Dice toda potestad. Bueno, ok, versículo 19: por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Dice por tanto id, y esa es la gran encomienda que todos sabemos. Cuando le preguntan a una persona que es cristiana, que estudia la Biblia, ¿cuál es la gran encomienda? Y dice, bueno, ir a ser discípulos. Sin embargo, lamentablemente muchas veces esto lo dejamos de lado y no lo hacemos, porque creemos que solamente unas personas, en este caso los pastores, los ministros, los líderes, ancianos, son los encargados de hacer esto. Pero dice a usted y a mí, a todos nos está diciendo, por tanto, id y hacer discípulos a las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Está con nosotros por medio del Espíritu Santo. Ahora bien, dice enseñando. Entonces, la labor de enseñar no es solamente de una persona o de un grupo de personas, llámese en este caso pastores, ministros, líderes, ancianos, como quiera llamarlos. La labor de hacer discípulos y la labor de enseñar es de usted y es mía, es de cada uno de nosotros, de todos los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, mi hermano y mi hermana, tenemos que hacer caso, tenemos que ser obedientes a esta orden que Dios nos da a través de Jesucristo, acá en este caso a través de la palabra por medio de Mateo capítulo 28 versículo 19 o 18 al 20, en este caso que fue lo que leímos. Con estas palabras vamos a cerrar nuestros ojos para poder leer. Los que pueden acompañarme lo pueden hacer. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por un día más de vida que nos das. Gracias, Señor, por el privilegio de poder estar en este lugar compartiendo, Señor, un mensaje importante, Señor, para tantas personas, Señor, que a través de los medios nos están escuchando, nos están viendo, Señor, sea hoy o sea en diferido en algún otro momento, Señor. Tal vez pase algún tiempo y alguien también nos esté escuchando, Señor. Tú conoces toda vida, tú conoces todo corazón, tú conoces cada persona, Señor, cada hermano, cada hermana, cada hijo tuyo, Señor, en algún lugar, Señor. Te pido, Señor, que tú a través de este mensaje, Señor, nos hagas ver la responsabilidad que tenemos como tus hijos y la necesidad de poder hacer, Señor, no solamente tener el conocimiento, sino hacer la obra predicando, anunciando, enseñando. Bendícenos, Señor, ahora que vamos a iniciar el tema. Danos claridad
para poder enseñarlo con claridad, valga la redundancia. Y también, Señor, te pido que tu Espíritu Santo esté en cada una de las personas para que puedan entender y tomar decisiones también. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, el tema, mi hermano y mi hermana, que estamos viendo, que vamos a ver o que vamos a iniciar, se llama ¿qué significa vivir para Dios? Para ver este tema vamos a verlo con respecto a una enseñanza que está en Hechos, el libro de los Hechos, en el capítulo 10. Hechos capítulo 10, y le voy a pedir a usted también que si puede buscarlo, lo busque. Hechos capítulo 10, ahí vamos a tener el tema. Hechos capítulo 10 es un capítulo interesante, nos habla sobre dos hombres, pero muchas veces, o la mayoría de veces, casi no conocemos mucho el libro de Hechos en el capítulo 10. Lo aplicamos más que todo, o por lo menos algunos lo aplican con respecto a lo que tiene que ver la alimentación, porque se usan algunos versículos aquí. Por ejemplo, vamos a ver Hechos capítulo 10 versículo 13, donde dice que Pedro tiene un sueño, y en el sueño que tiene Pedro le dice una voz, en la visión que tiene le dice una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y le habla la voz por segunda y por tercera vez. Dice que mientras Pedro dudaba, versículo 17, mientras Pedro dudaba dentro de lo que sería la visión que había visto, llegaron algunos hombres. Entonces Pedro tiene la visión, dudaba y está pensando, vienen algunas personas. El versículo 28 dice: les dijo: vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero Dios me ha mostrado mediante el sueño que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces este versículo o estas citas las hemos aplicado muchas veces a la alimentación. Algunos para decir que pueden comer lo que quieran comer, y otros para decir que no pueden comer. Entonces no vamos a ver este tema hoy porque es otro tema. Sin embargo, se ha aplicado mal esa cita, pero se ha usado para eso. También se ha usado este capítulo de Hechos capítulo 10, de hecho, para el tema de la adoración. Porque si leemos el versículo, vamos a ver, el versículo 25 dice que cuando Pedro entraba, Cornelio salió a recibirle y postrándose le adoró. Pedro le dice: no me adores a mí porque soy hombre también. Entonces hemos visto esta enseñanza que está en Hechos capítulo 10 con respecto a lo que tiene que ver la alimentación y con respecto a lo que tiene que ver la adoración. Sin embargo, hoy vamos a ver otro tema diferente que tiene que ver con la obediencia, con la oración, con el estudio, con la enseñanza, y esto que es muy importante también. Ahora vemos en este capítulo de Hechos, capítulo 10, en el capítulo 10 de Hechos vemos dos personas importantes acá. Una se llama Cornelio. Cornelio era un hombre romano, pero a pesar de que era romano, era centurión, a pesar de esto era un hombre temeroso de Dios, era un hijo de Dios. Ahí más adelante usted lo puede confirmar, lo puede corroborar. Ahora, Pedro es una persona, en este caso era judío, y Pedro como judío también era un hijo de Dios, pero ellos eran diferentes en varios aspectos. Uno, Pedro era judío. Ahora, a pesar de que era judío, vamos a dejar por un lado que era judío, pero vamos a ver primeramente Cornelio. Cornelio era una persona que aunque amaba a Dios, no tenía una verdad completa. Sin embargo, en lo que él conocía, en el conocimiento que él tenía, él servía a Dios, lo obedecía, le oraba, le hablaba, y eso lo vemos ahorita que vamos a leer. Sin embargo, yo creo que usted también lo ha leído, pero vemos que Cornelio en este caso era una persona que era un hijo de Dios, aunque no pertenecía al pueblo de Dios. Ahora, ¿cuál era el pueblo de Dios en este caso? Recuerde que antes de esto el pueblo de Dios era Israel, pero en este momento que estamos leyendo, el pueblo de Dios no es Israel. El pueblo de Dios se compone por los 120 que estaban en el aposento alto, que recibieron el Espíritu Santo y salieron a predicar, más los que se añadieron, primeramente 3,000, después ya eran 5,000, y eran este grupo de personas que se unieron al mensaje que fue proclamado por los apóstoles y por todos los que estaban predicando en este tiempo una verdad de que Jesucristo es el Señor, de que había muerto, que había resucitado. Ese es el pueblo de Dios. Ahora es interesante ver que a pesar de que este era el pueblo de Dios, donde Pedro está representando a este pueblo,
ya no al pueblo de Israel, ya no a los judíos, sino estamos viendo la iglesia de Dios en ese tiempo. Sin embargo, Cornelio, que no era parte de este grupo, que no había escuchado el mensaje en el Pentecostés, que no se había añadido a estas personas, era una persona que también era hijo de Dios, aunque no era parte del pueblo de Dios o de la iglesia de Dios en ese tiempo. Pero los dos, Cornelio y Pedro, los dos eran personas que amaban a Dios. Ellos tenían semejanzas y tenían también diferencias. Semejanzas, los dos amaban a Dios, los dos obedecían a Dios, los dos manifestaban su amor a Dios y su obediencia por medio de las obras también, porque ayudaban a los necesitados y hacían obras de caridad. Entonces se ve que eran personas que amaban a Dios y amaban también al prójimo. Sin embargo, también tenían diferencias. A pesar de esto, uno de ellos tiene el conocimiento de la verdad y el otro tiene un conocimiento parcial de la verdad. O sea, en otras palabras, Cornelio tiene un conocimiento parcial de la verdad, pero Pedro conoce la verdad presente para ese tiempo, conoce la verdad que es enseñada por Jesucristo mismo y tiene un deber, una responsabilidad que es predicar esta verdad. Así también en nuestro tiempo hay un pueblo, una iglesia que tiene la verdad y que debe predicarla, porque también hay muchos Cornelios, pero hay muchos Pedros. Pedro representando al pueblo, a la iglesia de Dios que tiene la verdad, y Cornelio representando a aquellos que no tienen la verdad completa, pero tienen una verdad parcial y en esa verdad viven, se manejan y Dios los ama, los acepta así, pero quiere llevarles una verdad por medio de esos Pedros que existen también en este tiempo. Entonces vemos por lo menos acá dos diferencias entre ellos, aunque también hay similitudes entre ellos. Cornelio. Leemos ahora sí Hechos capítulo 10 versículo 1 y vamos a leer sobre Cornelio. Y vamos a ver qué características nos dice acá de este personaje de Cornelio. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. O sea que vemos que era romano porque era centurión. Y centurión era que era jefe de 100 personas en este caso. Dice, versículo 2, importante, que Cornelio era piadoso. Imagínense. Era temeroso de Dios con toda su casa, o sea, su esposa y sus hijos. Ellos eran temerosos de Dios y hacía muchas limonas al pueblo. Entonces vemos las características de Cornelio. Por eso podemos decir, sin temor a equivocarnos, de que Cornelio, a pesar de que no tenía la verdad completa, tenía una verdad parcial, era un hijo de Dios también. Dice que era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limonas al pueblo. Pero vemos otra característica importante que es la que le vamos a tomar realce en este estudio. Dice, y oraba a Dios, ¿cuándo? Todos los lunes, todos los martes, todos los sábados. Dice, oraba a Dios siempre. Siempre oraba a Dios. O sea, en otras palabras, aparte de que era un hombre misericordioso, de que era un hombre bondadoso, era un hombre de oración. Era un hombre de oración. Y a eso quiero que usted le ponga realce, mi querido hermano y mi querida hermana, porque nosotros, al igual que Cornelio, debemos de ser personas de oración. ¿Por qué? Porque cuando usted ora, vea lo que sucede. Nos dice, este vio claramente en una visión. O sea, él está orando. Cuando él está orando, Dios le da una visión. O sea, le habla a través de una visión. Dice, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba. Entonces en visión él ve un ángel que entra y le dice, Cornelio. Y él, o sea Cornelio, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Entonces le dice el ángel que tus oraciones y limosnas, o sea, misericordias que hace con el prójimo, han subido delante de Dios. O sea que Dios ha visto esas cosas, ha escuchado las oraciones y ha visto lo que él hace, su testimonio, su comportamiento. Dice ahora el versículo 5, envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Entonces vemos varias cosas importantes acá que vamos a tomarle realce. Una,
Cornelio oraba. 2. Cuando él ora, entonces Dios le habla, en este caso a través de una visión. Entonces, si oramos y somos personas de oración, Dios no va a hablar igual que le habló a Cornelio. 3. Dios le da una misión. Y 4. Cornelio en este caso obedece. Y usted ve más adelante cuando vemos que Cornelio envía personas a buscar a este Pedro, porque esa fue la orden que Dios le da a través de la visión. Entonces, 1. Cornelio, ¿qué hacía? Oraba. 2. Dios le habla por medio de la visión. Dios le da una misión y Cornelio obedece. No puede hacer falta ninguna de esas 4, porque si Cornelio ora pero no hay visión, entonces Cornelio ora. Cuando ora, Dios le da la visión. Cuando le da la visión, le da una misión. Y cuando le da la misión, él tiene que obedecer esto que Dios le manda. En este caso le mandó a buscar a Pedro, en este caso allá en Jope. Entonces vemos estas características de Cornelio en este caso. Vimos que Cornelio no era parte del pueblo de Dios, aunque amaba a Dios, aunque hacía misericordias y aunque en su conocimiento Dios le amaba también a él, lo aceptaba, pero él tiene necesidad de conocer una verdad para este tiempo. Por eso pasan estas cosas y sucede lo que está escrito acá. Vemos ahora a la otra persona. En este caso vemos a Pedro, o podemos leer sobre el apóstol Pedro, que está en otro lugar. Recuerde que Cornelio estaba en Cesarea. Ahora, la misma secuencia de eventos que estamos viendo en Cornelio, en este caso la vamos a ver en el apóstol Pedro más adelante. Hechos capítulo 10 versículo 9 nos dice: al día siguiente, mientras ellos iban por camino, ya Cornelio había enviado a 3 personas hacia Jope, donde estaba en este caso Pedro. Dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad. Y se acercaban a la ciudad. Dice que en ese momento, mientras ellos iban, dice que Pedro subió a la azotea para orar. Dice cerca de la hora sexta. ¿Qué es lo que hace Pedro acá? Dice que Pedro sube a la azotea, pero ¿para qué sube? Sube para orar. Entonces, primero, Pedro está orando. ¿Qué pasa cuando Pedro está orando? ¿Qué sucedió cuando Cornelio está orando? Cornelio, cuando está orando, recibe una visión. Y vemos los siguientes pasos después de que ora, recibe la visión, tiene una misión y obedece. Ahora vemos también acá que Pedro está orando. Sube a la azotea para orar. Nos dice el versículo 10: y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. O sea, en otras palabras, tuvo una visión. Si usted lee en el versículo 19, nos dice esto. Dice: mientras Pedro pensaba en la visión, o sea que lo que tuvo Pedro fue una visión. Un éxtasis es, en este caso, una visión, es lo mismo. Entonces vemos que Pedro ora. Después de que Pedro ora, tiene una visión. Dice acá un éxtasis. Versículo 20 nos dice también, Hechos capítulo 10, versículo 20, dice que después de que vemos la visión, que esa visión es la que habla sobre que se baja un lienzo con animales cuadrúpedos de todo tipo, y la voz le dice: Pedro, mata y come. Y después, bueno, todo el asunto que tiene que ver con el mensaje, que no es solamente para ellos, sino para... En este caso voy a leer un momentito mejor esto para dejarlo un poco más claro. Cuando él tiene el sueño la visión en este caso, le dice una voz: Pedro, levántate y come. Pedro le dice: no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pedro no comía cosas comunes o inmundas, carnes que no se deben de comer. Entonces le dice la voz: lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. El versículo 17 nos dice: mientras Pedro dudaba, pensaba de qué quería decir esta visión. Dice: mientras Pedro dudaba dentro de sí de qué sería la visión. Ahora Pedro está pensando, en ese momento que Pedro piensa qué quiere decir la visión, vienen esas 3 personas que fueron enviadas desde Cesarea por Cornelio en este caso. Pero más adelante, en el versículo 28, nos dice: y le dijo, Pedro les dice: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, porque para los judíos los extranjeros eran inmundos.
O sea, si un judío le daba la mano a un extranjero, en este caso a un gentil o a un romano, entonces tenía que lavarse la mano. Pero dice aquí en la respuesta, pero Dios me ha mostrado, ¿cuándo le mostró? Le mostró en la visión, a ninguna persona llames común o inmunda, dice, me ha mostrado, dice, vamos a ver, dice, o acercarse a un extranjero, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. O sea, Pedro entendió que lo que le estaba diciendo Dios a través de la visión era que no llamara común o inmundo, no que podía comer lo que quisiera, sino que a ningún hombre llamara común o inmundo, porque ellos tenían un tipo de acepción con personas que no fueran judíos. Pero esta vemos que es la primera predicación, por lo menos acá en el libro de Hechos, la primera con respecto a lo que son los gentiles. Seguimos leyendo. Dice que Pedro sube a la azotea para orar. Dice que tiene una visión también. Ahora el versículo 20, después de que leemos este asunto de la visión que tiene Pedro, del lienzo y esas cosas, dice que el versículo 20 le dice, levántate pues y desciende, no dudes en ir con ellos. Ellos estaban tocando la puerta y la voz, la visión, el ángel que se le aparece le dice levántate. Ahora, ¿por qué le dice levántate? Le dice levántate porque Pedro estaba orando. Y si estaba orando, ¿cómo estaba él? ¿Estaba acostado, estaba sentado o cómo estaba? Estaba de rodillas, estaba orando de rodillas, como es la posición para poder orar en forma personal con Dios. Entonces él oraba de rodillas. Ahora cuando él ora, está orando, le dice levántate y desciende. Le dice desciende porque él está en la azotea. Como él está en la azotea, entonces tiene que descender, o sea, baja las gradas. Dice levántate y desciende, no dudes en ir con ellos. O sea, aquí vemos que le manda la misión. ¿Cuál es la misión? Que vaya con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la cual me habéis venido? Les pregunta. El versículo 23 más adelante nos dice, y fue con ellos. Entonces vemos la misma secuencia acá. Preguntamos, ¿qué hacía Pedro cuando Jesús lo llamó? ¿Qué hacía Pedro? Pedro estaba orando. Entonces, importante, Pedro estaba orando. Ahora, orar no es solamente decir 5 palabras y decir amén. El problema nuestro ahora, hoy en día, es que tenemos la costumbre de decir unas cuantas palabras que no pasan de 1 minuto, más de 1 minuto sería mucho, y decimos amén, gracias, y nos ponemos a caminar para ir al trabajo, antes de comer, para acostarnos. Muchas veces cuando oramos lo hacemos así rápidamente, o sea, una oración flash. Sin embargo, orar es derramar el Espíritu en acción de gracias a Dios, es hablar con Dios, pero derramando nuestro espíritu. Eso es lo que hacía Pedro, eso es lo que hacía Cornelio. Estaban orando, ellos se tomaban su rato, ellos se tomaban su momento para poder orar, para poder comunicarse con Dios. Estamos haciendo eso. ¿Qué hacía Pedro cuando recibe la visión? Dice que Pedro está orando. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Queremos oír la voz de Dios, queremos que Dios nos hable, queremos que Dios nos use, y muchas veces lo decimos. Sin embargo, no somos personas de oración. Y al no ser personas de oración, lamentablemente, en este primer paso por lo menos, después vamos a ver los demás, en este primer paso estamos fallando, porque no estamos orando. O sea, oramos y decimos, te doy gracias Señor por esto, esto y esto, y amén y gracias, y ya. Eso es la oración. Una repetición de palabras de un día y de otro día. Debemos, mi hermano y mi hermana, de derramar nuestro corazón en acción de gracias a Dios. Y Dios nos va a hablar. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Estamos orando o estamos viendo televisión? ¿Estamos jugando fútbol? ¿Estamos jugando juegos de computadora para los jóvenes? ¿Qué es lo que más hacemos nosotros en nuestro tiempo libre? Hay un tiempo que no es tiempo libre, tal vez un tiempo en el cual tenemos que trabajar, tenemos que hacer alguna labor, pero en nuestro tiempo libre, ¿qué es lo que hacemos? Nos sentamos, mi hermano y mi hermana, como hacen muchas personas, llegamos a la casa y vamos al tele, lo prendemos desde las 6, 7 hasta que caemos dormidos, o estamos viendo novelas,
O estamos jugando juegos y juegos y juegos y pasan las horas de horas en el teléfono o en la computadora. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Dios, ¿cómo nos encontró? ¿Qué estaba haciendo Pedro cuando Dios le presenta o le da la visión? El éxtasis nos dice acá. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Pedro no estaba jugando fútbol, Pedro no estaba viendo televisión, Pedro no estaba jugando juegos de computadora, Pedro estaba orando. Por tanto, cuando él está orando, Dios le llama y le envía la visión. Debemos de ser personas de oración. Y aquí vemos un principio muy importante, y este principio nos dice: cuando oramos podemos recibir el mensaje de Dios o el mensaje que Dios tiene para nosotros. Repito, cuando oramos podemos recibir el mensaje que Dios tiene para nosotros. ¿Cuándo? Cuando oramos. Somos personas de oración, usted lo puede analizar. Entonces, importante. 1. Pedro oraba. Si queremos ser guiados por el Espíritu Santo, debemos de orar. Debemos de ser personas de oración. 2. Cuando Pedro ora, entonces Dios le habla. A través, en este caso, de una visión. Pero Pedro está orando y Dios le habla. Cuando Dios le habla, porque Pedro está orando, entonces Dios le da una misión. Y cuando Dios le da la misión a Pedro, ¿qué hace Pedro? Pedro obedece. Por eso el versículo 23 nos dice: y se fue con ellos. O sea, Pedro obedece. Cuando una persona, segundo principio, cuando somos obedientes, el Espíritu Santo nos dirige. Cuando somos obedientes, el Espíritu Santo nos dirige. Entonces vemos dos casos diferentes acá, pero iguales también. Dos personas, uno gentil, el otro parte del pueblo de Dios. Los dos aman a Dios y los dos son personas de oración. Los dos están orando, los dos reciben una visión. Dios les habla, los dos son enviados porque Dios les manda una visión, una misión en este caso, y los dos obedecen la visión. Vamos a tener, mi hermano y mi hermana, el canto en esta parte, para después del canto poder seguir con el tema. Entonces los esperamos después del canto. El Espíritu Santo, su fuego viene a dar, la antorcha enciende y la hace brillar. Lleva tu antorcha donde haya sombras, busca al perdido,
antorcha alcemos al cielo azul. Padre, pedimos en estos tiempos ser siempre luz en la oscuridad. Lleva tu antorcha donde haya sombras, al desvalido, pobre y sin fe. Alza tu antorcha, que otros la vean, que tu antorcha dé al mundo luz. Lleva tu antorcha donde haya sombras, al desvalido, pobre y sin fe. Alza tu antorcha, que otros la vean, que tu antorcha dé al mundo luz, que tu antorcha muestre la ¿Qué significa entonces vivir para Dios? Vemos aquí los ejemplos de Pedro y de Cornelio, o Cornelio y Pedro, en la secuencia que vienen enseñados en Hechos capítulo 10, que eran personas de oración. Al ser personas de oración, Dios les habla. En este caso les habló a ellos a través de una visión. Al ser personas de oración, aparte de Dios darles la visión y hablarles por medio de la visión, les manda, o sea, les envía, les da una misión. Ahora ellos obedecen. Y es importante también que la obediencia muchas veces, mi hermano y mi hermana, trae sacrificios. Y eso usted debe de entenderlo. Debemos de ser obedientes, pero debemos de saber también que la obediencia muchas veces trae sacrificios. El problema es que queremos obedecer cuando es fácil obedecer, pero cuando trae sacrificios no queremos obedecer. Esto que hicieron Pedro en este caso y los hombres de Cornelio trajo un sacrificio. Vamos a ver que es interesante que de Cesarea a Jope, recuerde que Cornelio estaba en Cesarea y Pedro estaba en Jope. De Cesarea a Jope hay 48 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros? 48 kilómetros. Yo no sé si usted sabe cuántos kilómetros hay o cuántos kilómetros son 48 kilómetros. 48 kilómetros son bastantes kilómetros. De hecho, si está corrido, usted ve una persona, la mayoría de gente corre 10 kilómetros. Es la carrera normal de la mayoría de personas. Cuando hay medias maratones, que son 21 kilómetros, son pocas las personas que corren media maratón, porque no todos se atreven a correr media maratón. Pero cuando es la maratón completa son 42 kilómetros. Y 42 kilómetros no son muy pocos los que corren 42 kilómetros, porque es una distancia bastante grande para poder correr. Ahora, una persona que no sea un atleta de élite, un atleta digamos regular, dura por lo menos sus 5 a veces horas en correr una maratón, sus 5 horas. Ahora, caminando, ¿cuánto cree usted que duraría una persona caminando? En este caso, de Cesarea a Jope, 48 kilómetros. Es una distancia bien larga. Es una distancia que usted lo podría pensar para caminar. Sin embargo, Cornelio tiene la visión y manda 3 personas allá a Jope. Ahora, ellos, tengan entendido esto, ellos no fueron a caballo, no fueron en burro, no fueron en ningún vehículo, sino que ellos iban caminando. Ellos caminaban estas distancias. Entonces, vamos a ver importante. Y vamos a ver cuántos días duraron ellos en hacer este recorrido de ir y de venir de nuevo. El primer día, vamos a llamarle a esto primer día. El primer día que estamos leyendo aquí en Hechos es cuando Cornelio recibe la visión. Él está orando y leemos en Hechos capítulo 10 versículo 1, donde dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Ya lo leímos. Hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión
como a la hora novena. ¿Qué es la hora novena? La hora novena son las 3 de la tarde. O sea, a las 3 de la tarde, o como a las 3 de la tarde, él tiene la visión. Dice que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Vemos que el ángel le va a hablar a Cornelio. Ahora, ¿qué día era? Estamos hablando del primer día. No sabemos qué día, pero es el primer día de eso que estamos viendo. ¿Qué hora era? ¿Eran las 3 de la tarde o cómo las 3 de la tarde? Dice: Cornelio, le dice el ángel. Dice, él mirándole fijamente y atemorizado dijo: Señor, ¿qué es? Y él le dijo, el ángel: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues a Jope. Está hablando a las 3 de la tarde. El primer día, este primer día, está hablando el ángel con Cornelio. Dice: envía pues a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en la casa de cierto Simón Curtidor, que tiene la casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Recuerde que le está diciendo el ángel a Cornelio que envíe personas a Jope, que es donde vive Pedro, y le dice el nombre de la persona que tiene que buscar. Dice a un tal Simón, dice más bien Pedro, que vive en la casa de Simón Curtidor. Le dice la casa por la cual él tiene que preguntar también. O sea, imagínense qué específico es Dios en este caso. Y le dice que la casa está junto al mar. O sea, le da todas las especificaciones para que Cornelio pueda hacer la obra de mandar personas a Jope. Ahora, ¿cuántos kilómetros hay de Cesarea a Jope? 48 kilómetros, que es bastante. Ahora, dice, él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel, dice, ido el ángel. O sea, cuando el ángel se va, en ese caso está terminando la visión. Cuando ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado que le asistían, a los cuales envió Jope después de haberles contado todo. 1. Cornelio ora. 2. Tiene la visión. 3. Dios le dice: envía a Jope. 4. Cornelio va donde los 2 criados y el devoto soldado les cuenta. Eso sucede el primer día que estamos hablando, por lo menos, o por las 3 de la tarde. Ahora, ¿cuánto dura esto? No sabemos. Tal vez media hora, tal vez una hora, no sabemos realmente cuánto dura, pero por lo menos digamos que durara una hora. Ellos dice el versículo 8, a los cuales envió Jope después de haberles contado todo. O sea, después de haberles contado todo, los envía a Jope. No se espera el otro día. Ese mismo día los envía a Jope. ¿Cuántos kilómetros de distancia está Jope? Está a 48 kilómetros. O sea que si ellos salen a las 4 para que se ponga el sol, 2 horas después, no pueden llegar a Jope el mismo día. Tienen que de camino quedarse durmiendo en algún lugar. Ahora, ellos no iban a dormir a un hotel, a una posada, a ningún lugar de estos. Ellos tenían que llegar debajo de un árbol o recostados a algunas piedras y llevaban alguna túnica, algún tipo de túnica. Eso se acostumbraba mucho en ese tiempo y ellos dormían ahí para el próximo día partir otra vez temprano, digamos 6 de la mañana, en el caso de Costa Rica por lo menos, adecuándolo a este caso, para seguir y proseguir el camino. Entonces, el primer día Cornelio tiene la visión, habla con ellos y los envía a Jope. Inmediatamente después de que él tiene la visión y habla con ellos. Entonces vemos que eso pasa el primer día. Segundo día, versículo 9 dice, al día siguiente, o sea, ya pasó un día, ahora es el día siguiente. Este día siguiente vamos a llamarle el día 2. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad. Recuerde que al día siguiente ellos se tuvieron que levantar temprano en algún lugar y comenzar a caminar o a recobrar otra vez el camino que llevaban hacia Jope. Ahora bien, antes de seguir con este relato, es importante, mi hermano y mi hermana, que ellos tenían que caminar 48 kilómetros. Eso requiere sacrificio. Ellos tenían que dormir a la intemperie. Eso requiere sacrificio. Muchas veces nosotros, como personas que decimos amar a Dios, que nos gusta ir a la iglesia, que nos gusta cantar, que hasta damos nuestros diezmos a veces, pero no nos gusta el sacrificio. Ellos sacrificaron tiempo, sacrificaron fuerzas, hicieron esfuerzos para poder ir y hacer lo que le envió, en este caso Cornelio.
Sin embargo, mi hermano y mi hermana, nosotros tenemos un día de trabajo, a veces los que trabajamos por lo menos, y después de eso llegamos a la casa y no queremos hacer nada por la obra de Dios. No queremos ir a un estudio, no queremos ir a tocar una puerta, no queremos ir a regalar libros, no queremos hacer nada porque no queremos tener sacrificios. Podemos ver en esta historia que ellos eran personas que habían sacrificado de su tiempo, de su dinero, de su esfuerzo, de su familia incluso, para poder hacer lo que Dios les mandaba que hicieran. Pero vemos que el segundo día dice que se acercaban a la ciudad. Dice, al siguiente día, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad. Cuando dice se acercaban, aún no habían llegado a la ciudad, se acercaban a la ciudad. En ese momento que ellos se acercan a la ciudad, vamos a ver qué hora era. Dice que mientras ellos se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. O sea, Pedro sube a la azotea cuando ellos se están acercando a la ciudad. En lo que Pedro sube a orar, en ese momento ellos se están acercando. Imagínense, uno va para arriba a la azotea y los otros se van acercando a la ciudad. Dice, para orar, cerca de la hora sexta. La hora sexta son las 12 mediodía. Cerca quiere decir que no era la hora sexta. No eran las 12 mediodía, sino que casi eran la hora. Casi o cerca de la hora sexta, ellos se acercaban a la ciudad y Pedro se subía a la azotea a orar. Tuvo gran hambre, quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, una visión y el cielo fue abierto. Versículo 17 nos dice, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión, de hecho Pedro sabía que la visión no significaba que podía comer lo que quisiera. Estaba pensando, ¿qué significa la visión? En ese momento dice, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Entonces vemos que Pedro sube a orar, tiene la visión, y en ese momento que él está teniendo la visión, los hombres llegan a la puerta. Dice, y llamando preguntaron si moraba allá un hombre llamado Simón. Recuerde que ya aquí Pedro ya había tenido la visión. Cuando él termina la visión, lo leímos más anteriormente, el ángel le dice que baje. Dice, desciende, más bien levántate y desciende. Levántate porque está orando, desciende porque está en la azotea. Dice versículo 18, llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan, levántate y desciende, no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendiendo, están los hombres tocando, Pedro termina la visión y Pedro desciende. Los hombres no llegan mientras él tiene la visión. Los hombres llegan cuando Pedro, el ángel más bien le dice, levántate y desciende. Ahora, entonces Pedro descendiendo, donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dice, he aquí yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por lo que habéis venido? Y ellos le dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo, temeroso de Dios, que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones del ángel de Dios de hacerte venir a la casa a oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Entonces vemos que el segundo día, estamos hablando, eran las 12 mediodía. En este momento ya eran las 12, cuando ya Pedro termina la visión, cuando los hombres están tocando la puerta, cuando el ángel le dice desciende, levántate y desciende. Eran las 12, alrededor de las 12 mediodía, tal vez las 12 pasaditas en ese momento. Entonces está sucediendo esto, y dice que cuando ellos se presentan ante Pedro, le dicen quiénes son y por qué llegan acá. Dice que Pedro, versículo 23, haciéndoles entrar, los hospedó. O sea, ellos no fueron de una vez hacia Cesarea, sino que Pedro los hospedó. ¿Por qué los hospedó? Porque venían de caminar 48 kilómetros. O sea, ellos venían cansados. Probablemente Pedro los hace pasar, les lava los pies como era la costumbre, les da de comer y los hospedó. Hasta el otro día es cuando ellos salen hacia Cesarea a cumplir la misión. Pedro obedece, pero primeramente los hospeda a ellos para que ellos puedan descansar. Venían cansados. Tercer día vemos entonces. Ya vimos el primer día, Cornelio tiene la visión. Segundo día, Pedro tiene la visión. Son hospedados las 3 personas que habían sido enviadas. Tercer día, Hechos 10:23 nos dice, al día siguiente, levantándose se fue con ellos. Levantándose porque estaban acostados. Se levantan, dice, se fue con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los 3 personas que envió Cornelio, o sea, los 2 sirvientes y
el soldado devoto, como dice la palabra. Dice, le acompañaron también algunos hombres de Jope. Entonces llegaron 3. Ahora no iban 4 solamente, iban los 3, más Pedro, más algunos hermanos de Jope. O sea, algunas personas que oyeron esto que estaba sucediendo también quisieron acompañar a Pedro hasta Jope para poder ver lo que estaba sucediendo o para poder ayudar de alguna manera. ¿Cuántas veces, mi hermano y mi hermana que nos están escuchando, alguna persona va a dar un estudio, alguna persona va a visitar a alguien y a veces nos solicitan, nos piden que vayamos, que los acompañemos? Pero no queremos ni siquiera hacer eso porque no queremos sacrificios, menos caminar 48 kilómetros, jamás. Eso nadie casi lo haría. Y ahora, mi hermano, que estamos en el tiempo de la tecnología, estamos en el tiempo donde hay transporte público por todo lugar. Si a usted lo llaman para que vaya a una iglesia que queda 1 hora en bus, la gente dice 1 hora en bus. O sea, no. O sea, ¿cómo voy a ir a un lugar tan lejano? Que vaya alguien de allá. Entonces, yo vivo en este caso en Entre Ríos. Me llaman para que vaya a Turrialba, pero queda muy largo Turrialba. ¿Cómo voy a ir hasta Turrialba? O me llaman para que vaya a La Juela, a Heredia, es muy largo, y siempre ponemos peros y peros y peros y peros porque no queremos hacer sacrificios. Estas personas hicieron el sacrificio de ir. Por lo menos 3 vinieron caminando 48 kilómetros y ahora iban 48 kilómetros de vuelta. Ahora Pedro y su gente iban 48 kilómetros para allá y tenían que venir otra vez de vuelta. O sea, al final de cuentas caminaban 96 kilómetros. Era lo que iban a caminar al final de cuentas. Pero vemos que ellos estuvieron dispuestos a hacer un sacrificio. Porque la obediencia, mi querido hermano, trae sacrificios. 4º día. 3er día vemos que se levantan y los acompañan. ¿A qué hora salieron? No sabemos. Probablemente salieron temprano. Ahora, el grupo que iba hacia Cesarea era un grupo más grande. Y cuando el grupo es más grande sabemos que cuando el grupo es más grande se dura más. Tal vez paraban, conversaban, hablaban, se sentaban un ratico, descansaban y algunas cosas. Entonces ellos van llegando hasta el otro día. Hasta el 4º día van llegando, imagínese usted, hasta Cesarea. Hechos capítulo 10 versículo 24 dice: al otro día. Estábamos en el 3er día. Al otro día es el 4º día. Al otro día entraron en Cesarea. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Entonces el 4º día fue cuando ellos llegan a Cesarea. Cuando ellos llegaron a Cesarea, dice que Cornelio los estaba esperando. ¿Cuántos días habían pasado? 4 días. Imagínense, desde que Cornelio tiene la visión y los envía. Dice que los estaba esperando, pero no estuvo esos días solamente esperando, sino que también estuvo invitando a personas para que cuando llegara el predicador, en este caso Pedro, todos pudieran, igual que él, escuchar el mensaje que Dios tenía para ellos. O sea, no estaban inactivos, estaban haciendo la labor también. ¿Cuál era la labor de Cornelio? Era invitar personas para que escucharan el mensaje. Cuando hay una campaña en su iglesia, ¿qué es lo que hace usted? ¿Invita a personas para que vayan a escuchar el mensaje? ¿O solamente va usted? ¿O ni siquiera usted llega a la campaña? Pero Cornelio estaba haciendo la labor. ¿Cuál era la labor de Pedro? La labor de Pedro era predicar el mensaje, y para hacer esto tenía que estar dispuesto a hacer sacrificio también. Entonces vemos que dice el versículo 24 que Cornelio había convocado a sus parientes y amigos más íntimos. O sea que cuando llegó Pedro, la casa estaba llena. Se me da el tiempo, espero poder terminar. Entonces vemos importante: cuando uno ora, Dios le va a hablar. Y ellos estaban orando. Somos personas de oración, usted y yo, mi hermano y mi hermana. 2, cuando viene la oración, Dios nos habla. Si Dios nos habla, Dios nos da una misión. Si Dios nos da la misión, debemos de obedecer. Cuando obedecemos, también por la obediencia muchas veces viene sacrificio. Debemos de sacrificar tiempo, dinero, esfuerzos. Debemos de estar dispuestos a poder hacer esas cosas, porque decimos que amamos a Dios, pero no estamos dispuestos a sacrificar nuestro tiempo, porque decimos es mi tiempo. No estamos dispuestos a sacrificar el dinero, nuestro dinero, porque creemos que somos
los dueños de nuestro dinero cuando todo lo que hay en el mundo, sea tiempo, dinero, todo es de Dios? Y estamos como mayordomos, tenemos que estar dispuestos a servir a Dios. Pero viene ahora Hechos 10, versículo 25. Nos dice: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies le adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo soy mismo también hombre. Y hablando con él entró, y halló muchos que habían reunido, mucha gente se había reunido, y les dice, por lo cual, y les dijo, por lo cual, versículo 29, al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me han hecho venir? Entonces Cornelio le dijo: hace 4 días. ¿Hace cuánto? Hace 4 días, que a esta hora yo estaba en ayunas. Dice que estaba en ayunas. Eso no lo decía al principio, pero estaba ayunando. Dice: y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón vestido resplandeciente, un ángel, y le dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón Curtidor, junto al mar. Cuando llegue, él te hablará. ¿Qué iba a pasar cuando Pedro llegara? Dice: él te hablará. Versículo 33, así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, nos dice el versículo, abriendo su boca dijo, y es importante porque dice Pedro abriendo su boca dijo, y Pedro comenzó a predicar, Pedro comenzó a hablar, Pedro comenzó a comunicar el mensaje que Dios le había mandado que enviara. Recuerde que Cornelio amaba a Dios igual que las personas que estaban reunidas, pero no tenía la verdad completa para ese tiempo, y Pedro la tenía. Era necesario que Pedro pudiera expresar, comunicar, enseñar esta verdad para que ellos la pudieran conocer y la pudieran aceptar. ¿Cómo la iban a aceptar si no la conocían? Entonces por eso Dios manda a Pedro. Así también en nuestro tiempo hay muchos Pedros que es necesario que estén dispuestos a orar, que estén dispuestos a oír, que estén dispuestos a ser enviados, que estén dispuestos a obedecer y a hacer sacrificios, y que estén dispuestos a hablar para poder comunicar un mensaje que el mundo no conoce. Porque también hay muchos Cornelios en el mundo que aman a Dios, que hacen misericordia, que son obedientes, pero que no conocen esta verdad. Pedro predica, habla y enseña. Principio: cuando Pedro habla, el Espíritu Santo desciende. Entonces, ¿cuándo desciende el Espíritu Santo? Hasta que Pedro comienza a hablar. Ellos aceptan el mensaje y el Espíritu Santo desciende. Más adelante podemos leer donde dice que el Espíritu Santo descendió y todos fueron llenos del Espíritu Santo. El testimonio no es suficiente en el plan de salvación, y muchas personas lamentablemente dicen que hay que dar buen testimonio. Correcto, es cierto, pero el testimonio no es suficiente en el plan de salvación. Dios tiene un mensaje para predicar. Cornelio era una persona de testimonio, pero necesitaba escuchar el mensaje que Dios traía a través de Pedro. Y hoy en día, mi hermano y mi hermana, Dios tiene una verdad presente. Dios tiene un pueblo y tiene una iglesia. Y esa iglesia tiene un deber, que es predicar. Pero también hay personas que no son parte del pueblo de Dios, pero aman a Dios. Y hay necesidad de Pedros, hombres de oración, que puedan estar dispuestos a obedecer y hacer sacrificios para que el mensaje pueda llegar a estas personas de oración. ¿En qué grupo está usted? No sé. Pero usted debe ser, como lo fueron Pedro y Cornelio, una persona de oración, para que Dios le pueda hablar, para que Dios le pueda encomendar, para que Dios le dé una misión, y para que usted, cuando escuche las palabras, si está en el caso de Cornelio, pueda obedecer, pueda aceptar, y el Espíritu Santo sea derramado también en su vida. Con estas palabras nos despedimos, mi hermano y mi hermana. La necesidad de poder predicar un mensaje al mundo, un mensaje de salvación, y el próximo viernes los esperamos como es por costumbre. Bendiciones.